Hola amigos de este canal de YouTube, soy San Rodríguez, curso el quinto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía en la Universidad UCEM. En esta ocasión me dirijo a ustedes para tratar un tema relacionado con la comunicación, la evolución de la comunicación en la educación, y que con este video espero dejar un mensaje significativo hacia ustedes. Para lo cual, primero conoceremos qué es la comunicación, ya que implica una serie de factores desde el inicio de la forma de comunicación de los antepasados a la gran evolución de las tecnologías. La palabra comunicación deriva del latín comunicare, que quiere decir poner en común o compartir algo. A través de la comunicación es posible enviar señales y palabras que nos permiten ser entendidos por los demás seres vivos. ¿Pero qué es la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. El proceso consiste en lo siguiente: la transmisión de información a través de un emisor, un receptor, un código, sistema de señales, el mensaje y el canal de comunicación. Desde el principio de los tiempos, la comunicación es vital, ya que es una herramienta de integración, instrucción, intercambio, desarrollo, pero sobre todo educación. Otras formas de comunicación son las comunicaciones interpersonales, el marketing, las telecomunicaciones en cuanto al periodismo, que viene siendo la prensa escrita. Y en término comunicación se utiliza en el sentido conexión entre dos puntos, y un ejemplo más o menos sería el medio de transporte, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, que realiza la comunicación entre dos o más puntos. Vamos a ver un poquito más de la historia y el origen de nuestra comunicación, cómo surgió. Comenzaremos con nuestros antepasados, los cuales les bastaba una mueca, una sonrisa, algún sonido de animal para expresar estados de ánimo, gestos, señas, demás. Los egipcios fueron los primeros en introducir la escritura, ya que plasmaban sobre piedra o pared figuras o signos, siendo sus jeroglíficos, esto con la finalidad de evitar que se les olvidara las actividades diarias que tenían que realizar. Los romanos, por su parte, que utilizaban en día conocido, lo que hoy día conocemos como mensajeros, que llevaban una noticia de un lugar a otro. Un poquito más acá, los indios americanos utilizaban fogatas para la ubicación y por medio del sonido, que en este caso eran tambores, para comunicarse con otras aldeas. Llegaron a utilizar también espejos para conocer la ubicación de cada uno de los individuos de estas mismas. Los medios de comunicación, ¿qué son estos? Bueno, pues son recursos utilizados con el fin de informar y transmitir mensajes por medios a instrumentos utilizados, sea de una manera textual, audiovisual, sonora o simplemente visual. Por medio a esto nos informamos, nos orientamos, actualizamos, nos entretenemos y nos expresamos y nos damos a conocer. El propósito principal de los medios de comunicación masiva, prensa, revistas, noticieros de radio y televisión, cine, páginas web, etc., es precisamente comunicar, pero según su tipo de ideología, puede especializarse en informar, en educar, en transmitir, entretener, formar, opinar o enseñar. Y se clasifican de diferentes formas: medios impresos, prensa escrita, publicidad, medios audiovisuales, televisión, video, radio, cine, medio multimedia, internet. Los medios de comunicación multiplican nuestras posibilidades educativas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los medios de comunicación se convierten en accesibles en todo el mundo y poseen un poder de penetración cada vez mayor, que
el libro en los hogares, en la calle y en los centros educativos. Esta realidad implica un desafío sin duda para el sistema educativo en general y para los responsables más directos de la formación personal y profesional. Con la llegada de Internet y su rápida incorporación a los entornos educativos y domésticos, aparecen nuevos medios de comunicación social y la propia red también es utilizada para vehicular algunos de sus mensajes, de manera que profesores y estudiantes tienen a su alcance a través de Internet, en cualquier momento y en cualquier lugar, un creciente volumen de recursos de uso educativo. Asimismo, la escritura como medio de comunicación, en las escuelas se utilizaron pizarrones de tiza. Estos se fueron innovando al paso del tiempo y donde se plasma por medio de esta escritura el saber y los conocimientos de los libros, los cuales son otro medio de comunicar y educar. Su evolución, el pizarrón de tiza fue evolucionando y reemplazado por el pizarrón blanco que ahora conocemos. Un pizarrón blanco, pizarra, es un tablero rectangular de color blanco usado para escribir o dibujar con él, con un marcador o rotulador, cuya tinta es fácilmente de borrar. Es un instrumento común dentro de una aula de clase ahorita en la actualidad, cumpliendo una función similar a la del pizarrón de tiza o pizarra. En México se le conoce también como el término pintarrón. Aun cuando existen otros medios audiovisuales, el pizarrón y el pizarrón blanco constituyen el medio de trabajo por excelencia en las escuelas en la actualidad. Los tableros de comunicación o pizarrones han evolucionado en las últimas décadas, partiendo de sus orígenes cuando se utilizaba la tiza, pasando por los pizarrones blancos y llegando a los pizarrones interactivos, que son los más recientes en la actualidad. La pizarra interactiva, también tiene denominada pizarra digital interactiva PDI, consiste en un ordenador conectado a un videoproyector que proyecta la imagen de una pantalla sobre una superficie desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. ¿Sí? Desde la paloma mensajera hasta los teléfonos, con la introducción de nuevas tecnologías, modificó la lectura, el modo de vivir, de entender la realidad y la intervención sobre ella. Es la modificación cultural introducida por los nuevos medios de comunicación en masa, lo que va a provocar relaciones más dispares desde los entusiasmos más favorecidos hasta las condenas más rigurosas. La paloma mensajera, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, el ordenador y los teléfonos móviles que tenemos. Los dispositivos portátiles o celulares en el aula, ventajas o desventajas. El uso de teléfonos celulares y dispositivos portátiles ha aumentado vertiginosamente en el ámbito escolar. Hoy por hoy es común ver que maestros y estudiantes centran su atención y sus procesos de comunicación en este tipo de tecnologías. Se ha convertido en el dolor de cabeza para los docentes que no utilizan la tecnología dentro de sus herramientas pedagógicas. Por ello es que los docentes debemos acercarnos a este tipo de tecnología y a sus aplicaciones dentro del aula. Debemos acercarnos para lograr el docente motivar el aprendizaje de nuestros estudiantes con ellas mismas. De esta manera el docente logrará el manejo de una clase didáctica, interactiva y la posibilidad de mejorar los canales de comunicación para con sus estudiantes. En este caso tenemos la radio. La radio que nos contribuye, no solamente nos contribuye al impulso de la instrucción educativa, sino también pues la expresión de ideas, ya que por eso nos daba la opción de la imaginación, estar escuchando y la imaginación echar a volar ese sentido. El desarrollo social, la educación no formal, y asimismo bajo el concepto de radio educativa se agrupan en diferentes modalidades
las diferentes radiofónicas diferentes como apoyo directo a movimientos sociales. Muchos movimientos y muchas luchas sociales de los años 60 se desarrollaron en torno a proyectos de radios educativos. Así la radio se convirtió en algunos casos en un foro de expresión de ideas. Como apoyo y extensión de la instrucción formal, organismos internacionales como la UNESCO y gobiernos de diversas naciones encuentran en la radio un medio para impulsar los programas de desarrollo en los países menos favorecidos o para extender la formación universitaria en las naciones más desarrolladas. Como instrumento para la educación formal, los radios de tipo comunitario constituyen un recurso educativo fundamental debido a que favorece tanto la participación como la consideración ciudadana. El trabajo de muchas radios populares se orientó a la educación no formal destinada a adultos mediante el desarrollo de la participación ciudadana. En los años 50, la radio era concebida como un instrumento complementario de la enseñanza reglamentada que se impartía en los centros educativos y como sustitutiva de las clases presenciales en un momento dado. Las escuelas radiofónicas demostraron que era posible hacer educación popular en el campo de la educación formal y por medio del radio en combinación con otros medios. En la década de los 90, la radio educativa comenzó a redefinirse y a intentar competir con emisoras comerciales por la búsqueda de audiencias masivas. Otro muy importante, la televisión como medio de comunicación educativa. Después del radio dio paso a la televisión, que además de permitir escuchar sonidos, también proyectaba una imagen en blanco y negro. Posteriormente, evolucionando más adelante a color, surgieron programas educativos. Y en sí, ¿qué es la televisión educativa? Bueno, pues la televisión, medio de comunicación masiva, al ser educativa, se convierte en medio didáctico con valor agregado para la presentación y divulgación de materiales didácticos, transmitiendo mensajes más completos a los estudiantes, permitiendo así desarrollar capacidades cognitivas. Apoya el sistema educativo nacional mediante la producción de transmisión y difusión y distribución de contenidos audiovisuales a través de las tecnologías de la información y la comunicación en beneficio de la calidad y la inclusión educativa. ¿Qué tipo de televisiones hay o qué tipo de televisiones tenemos? Pues tenemos diferentes y una de ellas es la televisión cultural, que en este objetivo, su objetivo de esta es la divulgación y el entretenimiento. No requiere materiales complementarios, solamente representaciones, reportajes y noticieros. La televisión educativa, el objetivo, influir en el conocimiento, las actitudes y los valores, toma las bases de la didáctica y teorías del aprendizaje, no forma parte del sistema escolar formal y en sus representaciones pues son series con programación continua. La televisión escolar, su objetivo ¿cuál es? Los mismos del sistema educativo general, principios de diseños tomados de la didáctica y teorías del aprendizaje, y es utilizada desde la primaria hasta un nivel universitario, incluyendo los adultos también. La televisión comercial, el objetivo, promover el consumo y sus anuncios pues llamativos, la gran variedad de productos milagrosos y demás, que es a lo que se abocan en ese sentido. Algunas prácticas saludables que pudieran ser para los padres para aprender a ver la televisión, pues asumir responsabilidades para papás de elegir los programas más idóneos para sus hijos, ver la televisión con sus hijos para establecer una comunicación familiar, controlar el tiempo que ven los hijos la televisión. Padres y profesores debemos enseñar la realidad del mundo comercial, ¿sí? Hay que diferenciar la televisión educativa con la televisión basura, ya que esta puede perjudicar mucho en las actitudes y pensamientos de la persona. Está basada en tipos de programas con mala calidad, tanto de forma y de contenido, en los que destaca incluso en ocasiones la vulgaridad, el morbo, etcétera, etcétera.
En conclusión, podemos decir que la televisión fue y sigue siendo un instrumento muy poderoso. De ahí que surgen las primeras diferencias entre educación y televisión. La televisión puede ser un importante medio de aprendizaje. Los niños deben hacer un juicio crítico sobre lo que ven en televisión. Deben de integrar programas y espacios destinados a la cultura y al enriquecimiento. Después de ahí nos vamos también a otra no menos importante, como lo que es la máquina de escribir, que después de las máquinas de escribir mecánicas, como la que tenemos aquí, vinieron las eléctricas, ¿sí? Y de estas apenas pues ya sobreviven unas cuantas en viejos despachos de contadores, notarios o en oficinas, y posteriormente de estas siguen las computadoras, sigue la computadora. El antecedente más antiguo que tenemos de la computadora hacia la computadora es el ábaco, cuya historia que se nos remonta a la antigua civilización griega y romana, pero que es en el siglo XIX cuando llega a su auge. Este equipo es indispensable en la vida cotidiana del día de hoy. Se conoce con el nombre también de computador u ordenador, y es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. El término proviene del latín computare, que significa o quiere decir calcular. Tenemos ventajas como en todo invento, ventajas y desventajas de estos, y pudiera ser una de ellas facilitar el aprendizaje personalizado. Se refiere a que el alumno puede desarrollar su aprendizaje a su propio ritmo. Con las herramientas multimedia, las computadoras tienen la capacidad de integrar gráficos, impresiones, audio, voz, video, animaciones que pueden ser muy efectivos en la educación si son implementados de manera correcta. Existe una gran competencia, tanto en la producción de las computadoras como en el desarrollo de las aplicaciones que éstas se utilizan. Gracias a esto existe un gran favorecimiento al usuario, ya que los productos se deben esforzar más y ofrecer mayores y mejores ventajas para él. Incrementan el acceso a distancia. El notable avance en la tecnología de comunicación y en las computadoras ha permitido el acceso innumerable a fuentes de información que antes eran inaccesibles. La computadora utilizada correctamente es una herramienta o un medio auxiliar para la solución de problemas de diversas disciplinas que se planteen al estudiante. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene el Internet en la educación? Bueno, pues el Internet es una red de redes, es decir, una red que no solo interconecta una computadora, sino que incorpora o interconecta redes de computadoras entre sí. A través del uso del Internet se posibilita por primera vez en la historia de la educación que la mente quede liberada de tener que retener una cantidad inmensa de información. Solo es necesario comprender los conceptos sobre la dinámica de los procesos en los cuales una información está encuadrada. Ello permite utilizar métodos pedagógicos con los cuales el alumno puede aprender más y mejor en su aprendizaje. ¿Qué debemos de analizar de si los medios de comunicación son educativos o no? ¿De qué forma podemos utilizarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿O de qué forma contribuyen a la formación en valores? En estos últimos años los medios de comunicación ejercen mucho interés en las personas y por ello deberían mostrar todo con total veracidad, ya que los estudiantes necesitan saber cuál es la verdad en realidad. Hoy por hoy nadie discute la importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual. Nos encontramos inmersos en una sociedad mediática y nuestro estilo de vida conviene con los mensajes que nos transmiten los medios de comunicación de la misma forma. Hablar de medios de comunicación implica abarcar un abanico de posibilidades muy amplio, muchos canales de televisión, radio, internet, publicaciones impresas, de todo tipo. Los medios de comunicación de masas constituyen un aparato de socialización muy importante, influyen en nuestras ideas,
hábitos y costumbres. Algunos expertos incluso llegan a afirmar que la cantidad de información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, televisión, radio, excede en gran medida al volumen de información que llega a través de la enseñanza y los contenidos que se transmiten en la escuela. Esperando que sea de su agrado e interés, nos vemos la próxima sesión. Gracias.